Bendiciones, mis hermanos. Un gusto una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a estar trabajando hoy en unos versículos del libro de la segunda epístola de Corintios de Pablo, en el capítulo 6, desde el versículo 14 al 18, que dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de entre medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Acá vemos a Pablo recordando unos textos del Antiguo Testamento donde el Señor invita a la santidad, invita a ese apartamiento para Él, esa exclusividad que Él desea de todas las cosas que le pertenecen. Lamentablemente, en muchas ocasiones nos encontramos con una eh, tergiversación, o vamos a decir, una pobre interpretación de este pasaje, adjudicándole otro sentido, que le resta, en verdad, el propósito y el sentido claro y preciso que tiene el pasaje y la enseñanza que encierra. Entonces es así como vemos gente interpretando que aquí el apóstol estaba hablando del matrimonio, pero esto no es así. Y es muy claro porque el contexto en que él está hablando y luego todas las preguntas que él hace para justificar esta afirmación, así lo demuestran. Además de que en 1 Corintios 7 conseguimos todo un capítulo de parte del apóstol hablando acerca del matrimonio. Entonces es innecesario que él haya hecho esto en esta ocasión. Y realmente a lo que el apóstol nos habla, lo vamos a estudiar en un momento, pero es bueno puntualizar que no se habla de matrimonio porque hay varias cosas. Primero, el detalle del yugo. O sea, la Biblia no habla del matrimonio, no se refiere al matrimonio como un yugo. Esa es una idea del mundo, como si fuera algo muy duro, obligatorio, algo del que, o sea, tengas que llevarlo como una pesada carga. Y vemos que el matrimonio no es así o no debe ser así en la iglesia cristiana. Otra cosa es el siguiente hecho, que cuando Pablo dice salir de allí, o salir de ello, estaría autorizando a una separación de una pareja que haya llegado al cristianismo, uno de ellos sí y el otro no. Y eso es algo que no es bíblico, porque lo que Dios juntó no separa el hombre, dice la palabra. Y el mismo Pablo habla acerca de que, de mutuo consentimiento, si una pareja llega al Señor, uno sí y el otro no, se mantengan unidos si el otro no quiere dejarla. Además, también recordemos que en la palabra se instituye claramente que si una persona queda sin esposo, en el caso de, está hablando Pablo de una viuda, poder casarse de nuevo con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Eso es muy claro lo que dice el apóstol, ¿verdad? Entonces vemos que por muchas razones podemos llegar a la conclusión de que acá el apóstol no está hablando de matrimonio, sino de algo mucho más amplio en la aplicación de todos los cristianos. Y fíjense que después que él afirma, o dice, o manda, que no tengamos yugo desigual con los infieles, él hace 5 preguntas como para establecer una comparación en cuanto a esta relación y en cuanto a los componentes o los integrantes de esta relación. Fíjense que él comienza preguntando, ¿por qué
que no debemos hacer yugo desiguales porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es la primera pregunta que él hace. Y si bien la observación nos lleva a la imagen de un yugo, de yugo, es como pensar en una unión. Y fíjense un detalle, que en la ley estaba prohibido el hecho de poner dos animales en un yugo, dos animales desiguales. Y yo creo que esa es la referencia a la que él está haciendo. Recuerden que la palabra del Señor la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis y normalmente las personas en esa época tenían un gran conocimiento de lo que era la ley, aunque en el caso de Corintios no era tan así porque era una iglesia muy, muy gentil, pero él hace esta alusión a esta figura del yugo y vemos que él se está refiriendo es a una unión donde exista una sinergia en pos de algo, o mejor dicho, para que quede más claro, donde se unen dos voluntades para ejecutar un proyecto común, pero que en ese proyecto común las dos partes tienen igual responsabilidad y comparten todo, además de los beneficios, la responsabilidad total, o sea que son como que si fuesen uno en el alcance de ese proyecto, o sea, se unifican para alcanzar ese proyecto. Entonces, vemos que este tipo de uniones es la que entonces Pablo está mandando precisamente a que no se tengan y hay razones para las cuales o por las cuales nosotros no debemos hacerlo. Y es lo que vamos a estudiar, es lo que estamos analizando, porque muchas veces se nos presentan en nuestra vida situaciones muy parecidas a esta. Entonces vemos que, por ejemplo, él comienza haciendo una primera pregunta, que es, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Podemos ver que Efesios 5, 8 al 10 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjense, ¿qué compañerismo o qué interacción puede haber? Definitivamente no podemos pensar que dos corrientes que son totalmente contrarias tengan alguna relación, sino la simple relación de que están opuestas. La justicia que tenemos nosotros es aquella que nos lleva a la salvación. Es esa justicia que es totalmente contraria a los patrones del mundo, que es totalmente, va en la dirección totalmente contraria pues, a lo que piensa el mundo con respecto a esto. Entonces, allí no puede haber alguna interacción, algún compañerismo, o sea, es imposible pues. Entonces, vayamos viendo todos estos detalles para ir sumando al final. Pablo en la segunda pregunta les dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Recordemos que, fíjense, nosotros somos la luz de la tierra, la luz del mundo, nos dijo el Señor que éramos nosotros. Y primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6 nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué estrecha unión o qué intimidad puede haber entre un hijo de la luz y un hijo de las tinieblas? Pues no puede haber ninguna. Recordemos que la luz pone al descubierto todo lo malo. La luz del Señor pone al descubierto el pecado, pone en evidencia lo incorrecto. Y es nuestra función ser luz del mundo. Entonces imagínese usted en un proyecto común, persiguiendo algo en común con alguien que no sea cristiano. Y usted como luz ponga en evidencia
cosas que esta persona en su oscuridad desea que permanezcan en esa oscuridad. Entonces, allí va a haber indiscutiblemente un choque, una contrariedad. Y es allí otro de los elementos que debemos entonces tener en cuenta cuando Pablo nos dice que no hagamos yugos desiguales con los incrédulos. También se nos pregunta, en la tercera pregunta Pablo dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué tiene que ver Dios con el diablo? Si él lo aplastó y él lo tiene esperando nada más el juicio. Como hijo de Dios se nos manda a ser perfectos, santos y misericordiosos como Dios es. O sea que nosotros somos imagen de Él, somos reflejos de Él. Por lo tanto, debemos andar así. Por lo tanto, entonces no podemos tener un yugo desigual con aquel que no conoce al Señor, porque es hijo de las tinieblas. No tiene nada que ver, no puede haber un acuerdo entre la oscuridad y las tinieblas. La cuarta pregunta que hace Pablo dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué participación? Los valores del creyente son totalmente contrarios a los valores del incrédulo. Los creyentes tenemos los valores de Cristo, nosotros llevamos el Evangelio y la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica y nos guía en un camino. Vemos que los valores del que no es cristiano son otro tipo de valores, son valores que llevan hacia el pecado, valores que velan por los intereses, más no por el otro, por intereses propios, más no por el del otro, como nos manda la palabra. Y entonces allí hay una discordia, totalmente. Y la última pregunta que hace Pablo es bien interesante porque dice, fíjense, él pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Puede haber acaso un ídolo en el templo del Señor? Vayamos a hacer un poquito de historia para que entendamos más a profundidad esta afirmación o esta pregunta que Pablo hace. Recuerden que cuando el Señor instruye a Moisés para que le construya un tabernáculo, el mismo Señor le dio las instrucciones precisas a Moisés. Y fíjense un dato mucho más interesante todavía. Él llena de su Espíritu Santo a dos hombres, a Aholiab y Bezaleel. ¿Para qué? Para que estos hombres fueran los artífices de toda la obra del tabernáculo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver? Bueno, fíjense lo siguiente. El pueblo de Israel venía de 400 y tantos años viviendo entre los egipcios. Toda obra de producción, de creación, toda obra de manufactura, de arte, es influenciada por la cultura de quien la hace, de quien la produce. Eso es algo que podemos ver tranquilamente y fehacientemente en las cosas, en las estructuras, en todo lo que el hombre hace. Todo es influenciado por su cultura, por la cosmovisión, por la visión que él tiene del mundo. ¿Ok? Los judíos venían de 400 y más años en Egipto. ¿Qué traían en sus mentes? Traían a Egipto en sus mentes. ¿Qué hizo Aarón cuando el pueblo le pidió que les hiciera un ídolo? ¿Qué hizo Aarón? Les hizo un becerro. La figura del rey, del dios Osiris, un dios egipcio. O sea, en sus mentes ellos traían a Egipto. Y eso no podía estar en el templo del Señor, en el tabernáculo del Señor. Por eso el Señor escoge a esos dos hombres y los llena de su Espíritu Santo, los transforma, cambia su mente. ¿Para qué? Para que ellos produjeran algo nuevo para el Señor, exclusivo. Y veamos que dentro de todas las instrucciones que el Señor pone, la exclusividad es una cosa que es muy importante para Él. Nadie podía repetir o hacer los inciensos que se usaban allí para uso personal, no.
sería cortado el que lo hiciera. Imagínense. Entonces, veamos qué tan celoso es el Señor en ese aspecto. Bueno, el tabernáculo deja de ser, Salomón construyó un templo, y ese templo, los planos se los da David. ¿Y qué dijo David cuando le estaba entregando los planos a Salomón? El dedo del Señor hizo estos planos. Eso, lo que él estaba entregando fue diseñado por el dedo del Señor, o sea, por el Señor mismo. El Señor mismo instruyó cómo debía ser ese templo. Imagínense entonces el celo del Señor con su templo. Y ahora hoy, ¿quién es su templo? ¿Quién es el templo del Señor? ¿Quiénes somos su templo? Cada uno de nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Por tal razón, entonces, Pablo pregunta, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo y los ídolos? O sea, ¿qué acuerdo puede haber entre mi persona, tu persona, como templo de Dios, y alguien que quiera trasladar unos ídolos a tu templo? Vemos que ya la cosa se pone más interesante. Entonces vean cómo entonces el Señor no quiere, no desea que nosotros entonces tengamos compromisos tan fuertes que nos aten a relaciones o a situaciones donde nuestra santidad se vea comprometida, donde nuestra entereza y nuestra entrega a Él se vea comprometida por diferentes cosas. ¿Cuántas veces de repente usted adquiere un compromiso? Y por adquirir ese compromiso, bien sea laboral, profesional, cultural, creativo, lo que sea, con alguien, y entonces eso de repente, porque no necesariamente tiene que ser con una persona, porque se puede adquirir un yugo con una compañía, y resulta que entonces esa compañía te comienza a exigir y exigir más y a darte más, y empiezas a obtener fama y empiezas a obtener más dinero, y entonces ya empiezas a dejar de ir a la iglesia porque no, este domingo tengo que supervisar en tal ciudad o voy a dar una conferencia en tal sitio, y entonces ya comienzas a dejar a los hijos y y después ya cuando te das cuenta ya has dejado los hijos, la mujer, en la iglesia, todo al Señor, ya dejas de orar porque no tienes tiempo por el trabajo, ya no lees la Biblia porque no te da tiempo. Y entonces ¿a dónde llega? Por eso es que el Señor nos manda a evitar que hagamos yugos desiguales con los incrédulos. Es algo que debemos aprender. ¿Por qué? Y la razón principal que Él coloca en todo esto es que nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Él dice, ¿acaso no sabes que ustedes, acaso no ignoran que somos templo del Dios viviente? No podemos contaminar, hermanos, ese templo. Ahora, ¿qué debemos hacer? No podemos abstraernos del mundo. Y Pablo también lo explica. En 1 Corintios 5, del 9 al 10, él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, estemos claros que no podemos llegar al extremo de los monásticos, aquellos hombres que se fueron, se apartaron a unos monasterios para ahuyentarse de todo lo que era el mundo, como una forma de consagración a Dios. Pero no, es que es necesaria nuestra presencia en el mundo porque ¿quién le va a predicar a la gente? ¿Quién va a hacer el trabajo que nos encomendó el Señor de predicarles a la gente? Lo que tenemos es que observar las condiciones y los consejos que nos da el Señor a través de sus siervos. Debemos tener ese cuidado. Y fíjense que el mismo Pablo en muchas ocasiones dijo que él se había hecho como otras personas para ganárselo. Claro, aquí tenemos que tener un cuidado muy especial en la interpretación de esto, porque eso se ha malinterpretado y entonces se han adquirido conductas no consonas con el cristianismo para tratar de atraer a los demás a Cristo.
Y resulta que eso no es así. Pablo se hizo, es que él se integró, o sea, él conoció tanto, se empapó de las realidades de las diferentes culturas para llegarles a esas culturas. Vemos cómo él a los griegos les hablaba con una propiedad, incluso citando a autores, a poetas seculares griegos. Y en la Biblia aparece la cita que él hace de esos poetas. ¿Para qué? Para hablarles con propiedad a ellos, igual a los judíos, cómo él conocía la ley, cómo les llegaba a los judíos a través de la ley. Y así sucesivamente, es lo que quiere decir el apóstol. No caer en el error que han caído mucha gente en trasladar incluso músicas seculares a las iglesias, shows, cosas así para atraerlo. Y resulta que es un error muy grave, hermano. ¿Por qué? Porque con lo que usted atrae algo, tiene que alimentarlo con lo que lo atrajo. Si usted le enseñó a alguien, mira, la iglesia es esto, luces, cámara, acción. Esa persona, cuando deje de ver las luces, la cámara y la acción en la iglesia, simplemente se va, porque eso fue lo que lo atrajo. Por eso nosotros debemos dar el evangelio, que es poder de Dios, nada más y nada menos. No hay nada más poderoso. Mire, no hay lucecita ni humo más más poderoso que el Señor. Ese es el poder del Señor, lo dice su palabra. El evangelio del que no se avergonzaba Pablo es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, que es lo que definitivamente nos interesa que la gente tenga, la salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que darle a la gente y no debemos avergonzarnos de ello. Porque muchas de las razones por las cuales se hacen es por vergüenza. Y resulta que el Señor dice que Él se avergonzará de nosotros si nosotros nos avergonzamos acá delante de los hombres. Él se avergonzará de nosotros delante de nuestro Padre. Entonces a la gente hay que darle el evangelio, hermano. Hay que serles claro, darle una oferta real, no una oferta engañosa como las letras chiquitas de la publicidad engañosa, sino que darles el evangelio. Esto es así. Y ellos van a ser contristados, porque en definitiva quien hace el trabajo, quien convierte a las personas, es el Señor, no somos nosotros. Nosotros tenemos la única y exclusiva responsabilidad de, mire, abrir la boca para predicar el evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer la cabalidad, cumplir la cabalidad. Por último, hermano, quiero hacer una referencia con respecto a un pasaje que tiene mucha relación con esto. Y es lo que dijo el mismo Señor en una oportunidad, que dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto tiene que ver con la prudencia que tenemos que nosotros observar al dar el evangelio en cuanto a las situaciones, el contexto en que lo estemos haciendo. Y para esto voy a poner una pequeña ilustración. Uno no debe hablar sino de la palabra, pero en esta oportunidad quiero dar esta experiencia que me sucedió en una oportunidad para ilustrar esto. Yo estaba en un sitio y estaba una mujer llamando por teléfono. Y esa mujer estaba, pero muy brava, y lloraba, y estaba histérica llorando, hablando mal de los evangélicos. Imagínense si yo en ese momento hubiese cometido la torpeza de tratar de cambiarle la opinión a ella y acercarme y decirle: mire, eso no es así. Lo mínimo que me hubiese hecho esa mujer es darme con el teléfono en la cabeza. No era prudente hacer eso. Es preferible dejar pasar con el tiempo y quizás el Señor pondrá la forma de hablarle a una persona así. Y muchas veces nosotros cometemos ese tipo de imprudencias. Eso no debemos hacerlo. Lo que tenemos es un mensaje de poder, un mensaje extraordinario, un mensaje que es una perla, un mensaje que es algo precioso, y no podemos tirarlo de esa manera. Y la otra acepción que tiene este pasaje es el siguiente. Recuerden cuando el Señor enseñó acerca de la perla de gran precio, la parábola aquella, que era la perla, la salvación, ¿verdad? Que son las cosas preciosas, lo que más anhelamos, lo que más cuidamos, lo que más tenemos. ¿Qué es eso? El Señor. Es la vida cristiana, es la salvación, es lo que Él nos ha dado, es la santidad que debemos cuidar. Entonces Él dice que no echemos lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Lo apartado, lo exclusivo, lo que es de Él. Las cosas que son del Señor no las debemos colocar al servicio del mundo, al servicio de los perros, ni la familia, ni los hijos, ni nuestra vida espiritual, ninguna de las cosas que valen realmente. ¿Y cómo las ponemos? Cuando hacemos cosas que son indebidas, cuando nos relacionamos de manera indebida en muchas situaciones,
Cuando tomamos participación de actividades indebidas. Cuando tomamos parte en conversaciones, en acciones que no se deben. Cuando visitamos sitios donde no debe estar un cristiano. Allí nosotros estamos entregándole lo santo a los perros. Estamos tirándole las perlas, nuestro valor de santidad y de cristiandad, se lo estamos tirando a los cerdos. Cuando participamos incluso de cosas malas que no debemos participar. Y fíjense que una de las reacciones que tiene el mundo, la gente del mundo, es el burlarse y el regodearse cuando logran o cuando hacen que un cristiano cometa una falta de esta. Cuando a un muchacho lo hacen tomar o probar una droga o irse a hacer cosas indebidas. Cuando lo hacen participar en reuniones y en conversaciones indebidas. Viene después la burla. Ve, este evangélico, mire cómo lo tenemos. Eso es devolver, esos son los perros y los cerdos que se devuelven a despedazarte. Después que han logrado quitarte lo santo, lo bueno, y lograr que se lo echaras a ellos. Por eso debemos tener cuidado y de estar pendientes de qué cosas no podemos entregar. Por más atrayente que sea lo que se nos está dando a cambio a nivel del mundo, a nivel de la humanidad, a nivel de nuestras apetencias personales, debemos tener cuidado. Porque recordemos que la palabra dice que aquel que haya su vida, la perderá. O sea, aquel que logra todas las cosas que desea en la vida, cosas humanas, va a perder la vida. En cambio, el que gasta su vida en la obra del Señor, haciendo su voluntad, va a ganar la vida eterna, que es la que realmente queremos todos y deseamos. Y más que eso, estar en la presencia de nuestro Señor y gozarnos en su gloria, que es lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Bien, un tema bien interesante. Hemos visto entonces que no debemos hacer yugos desiguales con los incrédulos. No debemos ligarnos ni en relaciones de ningún tipo con los incrédulos, porque no podemos hacer este tipo de uniones, porque nos llevarán entonces a contaminar ese templo, porque la razón específica la pone Pablo, ¿verdad? Al final, él dice que no debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Dios, y como templos de Dios debemos honrarle. El Señor me los bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde. El Señor añada bendición a su palabra en esta hora.